Eh, ¿Cómo están? Bien, ¿verdad? Pusimos esa imagen, pero esa es la de la semana pasada. Se nos olvidó quitarle por única ocasión. Pero bueno, es un gusto, ¿verdad? Poder estar con ustedes en estos días de enseñanza. ¿Cuántos ayunaron el día de hoy? Levante su mano. Eso. Sí, ya después, al final, es importante tener un ayuno. Ahora, hay personas, por ejemplo, que no pueden ayunar de alimentos por cuestión de salud, pero pueden hacerlo tomando un tiempo con el Señor, ¿verdad? El ayuno no es matarnos de hambre, el ayuno que le agrada a Dios, sino el ayuno que le agrada a Dios es circuncidar nuestro corazón, ¿verdad? Y limpiarnos de toda maldad. Y yo sé que Dios va a honrar tu ayuno. Dejé una tarea la semana pasada. ¿Quién la hizo? Así es cierto, dicen. Era para hoy. ¿Quién trajo la tarea? Levante la mano. ¿Qué pasó, hermanos? Diría Jiré, arrepiéntanse. ¿Eh? Pero ¿no hicieron la tarea nadie? ¿Nah? Bueno, ¿se conectaron ayer? Bueno, los que se conectaron están exentos. Cierto. Ayer empezamos la reunión, el programa de radio estuvo bonito, ¿verdad? Estuvo muy interesante. No pudimos tocar todos los temas, pero siguen colgados en Facebook. En vivo es en Facebook y a través de la página de laradiocristiana.com. Pero se queda el video grabado en Facebook. Ahí si lo quieres revisar, si quieres aprender de servicio, liderazgo, etcétera, están muy, muy interesantes esos temas. Pero bueno, vamos al tema del día de hoy y es importante que nosotros estemos pidiéndole a Dios que nos revele qué asuntos de nuestra vida, de nuestra familia tenemos que quitar, porque son cosas que no están permitiéndonos avanzar. Son cosas que no nos están permitiendo avanzar en nuestro propósito. Y sé que tú tienes en tu corazón, o sabes en tu corazón, sabes en ti, qué cosas debes de cambiar, ¿sí o no? ¿Qué parte, has visto que en tu familia se repiten muchas cosas? Por ejemplo, un pecado, un mal hábito, se repiten constantemente y eso es lo que Dios quiere cambiar en nuestras vidas. Entonces yo te pedía que tú analizaras en tu familia cuál es el patrón que se está repitiendo. Divorcio, yo te decía, en algunas familias de repente ya nada más queda el hombre, ¿verdad? O la mujer, puras viudas o puros separados. Y eso tiene que ver y está ligado a una situación de un derecho legal. De tal manera que tú tienes que enfrentar esa situación y derribarla en el nombre de Jesús. Pero si no sabes, lo vas a dejar más tiempo ahí metido y entonces vas a decir, Dios, ¿por qué no prospero? ¿Por qué no llego a la plenitud? Y Dios te va a decir, porque yo ya te di todo, yo ya te di bases, yo ya te di mi palabra, pero no puedo decidir por ti. Entonces el consejero, eso es importante saber, un consejero va a hacer el 10% de todo el trabajo. ¿Sabías eso? Un consejero nada más hace el 10%, que es aconsejarte, orientarte, buscar consejo, ¿verdad? Buscar un material que te pueda servir, pero no va a poder y no puede hacer lo que a ti te corresponde. ¿Estamos? O sea, por ejemplo, es que todavía tengo ese sentimiento de hacerme limpias. El consejero te va a decir, la Biblia dice que no puedes hacerte limpia, no puedes consultar muertos, no puedes hacer brujería, porque es abominación a Jehová. Tienes que dejarlo de hacer porque dentro de ti ya hay una generación que Dios está viendo en tus lomos y tu genética se va a corromper. Por lo tanto, cuando tengas hijos, y si tienes hijos, es muy probable que ellos tengan la tendencia a hacer brujería y se magnifica el problema
porque tú no pusiste alto en justo a tiempo. Entonces el consejero te va a decir eso, pero saliendo de la consejería vuelves a limpiarte con un huevo. Vuelves a buscar quien lea las cartas. Entonces, ¿qué va a pasar? Es que no hay efectividad. Es que no es del consejero, es del que está recibiendo el consejo poner en práctica lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Estamos? Entonces es importantísimo que tú puedas revisar cuáles son las cosas que tienes que cambiar. Este asunto, ¿cuándo se los dije? ¿Hace 8 días o el domingo? Es una carrera personal. Tú vas a mirar al otro y vas a decir, es que tú no estás corriendo bien, y el otro te va a decir, pues si tú estás tirado. Y el otro que le está diciendo a los dos, pues dice, pues yo ni siquiera me muevo, ¿no? Es una carrera, ¿qué? Personal. Si ya te fastidiaste de vivir como vives, si ya te fastidiaste de ser como eres, entonces vas a accionar. Si estás cómodo, ¿quién se mueve cuando estamos cómodos? No nos mueve nadie, ¿no? Pero cuando no estamos cómodos, cuando ya nos incomodamos, entonces sí tenemos que empezar a meter mano. Entonces estamos viendo esta serie de raíces, y es muy probable, dime sí o no, has tenido más luchas, hasta incluso has sentido como que está saliendo tu antigua naturaleza. Es porque Dios está depurando tu corazón. El oro, ¿cómo se limpia? ¿Cómo se purifica el oro? En fuego. ¿Y qué sale hasta arriba? Bueno, así el vapor, pero hasta arriba del oro, cuando empiezas a quemarlo, la impureza, ¿verdad? Toda la basura. ¿Sigue siendo oro o no sigue siendo oro lo que se está quemando? Sí, pero ¿por qué está saliendo eso? Porque hay ¿qué? Impureza. Y entonces llega el que trabaja con oro y quita la impureza, limpia los residuos, tira la impureza y vuelve a cocinar. Bueno, a cocinar, a quemar, hasta que pueda empezar a hacer un oro puro. Hay oro que mezclan con materiales, y entonces ese no es oro puro. ¿Vamos claros? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿por qué está saliendo todo eso? ¿Por qué están saliendo viboritas de tu boca? ¿Verdad? Tu mal genio. No vean a nadie. ¿Por qué de repente? ¡Ay! ¿Por qué? Porque Dios está mostrando qué es lo que tenemos que cambiar. Y tenemos que empezar a trabajar en eso, pero yo no voy a hacer lo que te corresponde a ti. ¿Estamos claros en eso? Yo estoy para ayudarte, estoy para servirte, pero también tienes que enfrentar tu propio gigante. Amén. Y vamos a la palabra, y vamos a Éxodo. Éxodo, capítulo 3, dice lo siguiente. Vamos a leer, es que todo lo que quiero que leamos, bueno, mejor, es que quiero ver la historia de Moisés, pero mejor vamos a Moisés 4 y ahorita regresamos a 3, Moisés capítulo 4, si no tienes Biblia, te van a acercar una, si no hay Biblia, aquí adelante enfrente, ahí, capítulo 4, verso... desde el 18, vamos a leer. Así fue Moisés, perdón, ¿ya estamos ahí? Te invito a que te inscribas a un discipulado. Si no estás en un discipulado, están poniendo buenos. Yo ya estoy llevando otro, pero si necesitan otro más, te consigo otro maestro o maestra y abrimos otro nuevo. Es muy probable, vamos a regresar a traer de vuelta a todos los que han faltado, y es muy probable que después del segundo aniversario, que ya lo estamos preparando, se abra un tercer servicio, ¿vale? Pero eso requiere trabajo y reacomodo, y también tu participación. ¿Qué quiero decir? Hermano, a las 5 hay servicios, si te acomoda a las 5, a lo mejor a las 5 vas. A lo mejor si a las 9 vienes, ¿no? Entonces vamos a acomodarlo según el Dios nos vaya orientando. El pastor Víctor me decía, ya abre el tercero, hijo.
pero nos cerraron de vuelta. Pero él me decía a las 5 está excelente, de 5 a 7, ya de 7 en adelante. Entonces, para irnos acomodando, ¿verdad? Hay muchos que no pueden venir a las 5 porque todavía están terminando de cerrar, etcétera. Vamos a hacer a las 7, pero hay unos que a las 7 ya es muy tarde. Entonces pueden acomodar a las 5, pero ya nos vamos acomodando, ¿vale? Nada más fue un anuncio. ¿Nuestro aniversario cuándo va a ser? ¿Dónde está la fecha? Del 5 al 7 de noviembre, segundo aniversario, en honor al Espíritu Santo. Viernes va a ser cena de gala. Entonces va a ser de doble traje. ¿Qué significa eso? De tacuche y de traje algo, ¿no? O si no, armamos acá una cena rica, pero ya lo vemos más tiempo. Vale, vamos a ir. 18 dice, así fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en donde, en Egipto. Dice lo siguiente, para ver si aún ¿qué? Viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en ¿qué? En paz. Y dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre su asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejaré ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada, ¿a quién le salió al encuentro? Le salió al encuentro y quiso ¿qué? Matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Hasta ahí vamos. Vamos a orar. Señor, sabemos que todo es por gracia. Hoy me apoyo en tu gracia, en tu misericordia. Padre, me siento al lado de mis hermanos. Queremos escuchar tu voz, tu palabra. Si hay algo, Padre, incorrecto en lo que yo pienso decir, cámbialo. No que no lo digas, sino que seas tú hablando, Señor. Padre, límpianos. Queremos ser libres. Ya nos cansamos de estar un rato bien, al rato mal. Ya nos cansamos de un constante pecado, una constante condición de miseria en nuestra vida. Queremos llegar a la plenitud de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Le aplaudimos al Señor por su palabra, ¿verdad? Estamos agradecidos por su palabra. Hay lugares donde no se puede compartir la palabra, pero en México todavía tenemos el privilegio, ¿verdad?, de podernos congregar y compartir. Bueno, encontramos algo muy importante. Y a esto quiero hoy hablar, como hemos estado checando en las semanas, llevamos por lo menos 3 semanas, si no mal recuerdo, de que hemos hablado, a ver quién me recuerda, de qué se ha tratado los 3 temas. No todos. Los temas anteriores. A ver. ¿Verdad? Uno de generación, ¿verdad? Que hablamos también del gen. ¿De qué más hablamos? ¿De la qué? Ajá, cómo se transfieren a través de las generaciones, ¿no? A través del gen. ¿Qué más? El ADN. ¿Sí se acuerdan de eso? De los lomos. ¿Sí se acuerdan de eso? Es decir, en todo estamos hablando de por qué nosotros repetimos ciertos patrones. Incluso en el ADN
Viene una carga espiritual y una carga natural, ¿no? También hablamos del gen, de la genética, de por qué nos parecemos a nuestros padres, etcétera, etcétera. ¿Quieres saber más de eso? Busca el material. Te invito a que no solamente vengas, escuches, sino que estudies, porque eso te va a dar a ti una firmeza, el saber lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando, ¿vale? Pero hoy quiero llegar al punto, incluso hablamos de Jacob, si no me equivoco, cuando Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Un ejemplo de cómo tenemos que empezar a romper patrones, cosas y aún hasta pactos. Muy probable tú no lo hiciste, pero tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, alguien hizo un pacto, alguien hizo brujería, alguien hizo a lo mejor alguna atadura en la familia. Fíjense, les voy a contar algo, no le digan a nadie. No, algo muy personal y uno diría, pero pues ¿qué tiene? Estaba chamaco, ¿no? Cuando lo hice, pero Dios me habló y me dijo que no era bueno lo que hice. ¿Por qué? Fíjense, yo una vez estaba dando un discipulado, hace como 11 años, como 10 años, estaba yo dando un discipulado y antes de llegar Dios me dijo, de toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón. Entonces yo llegué, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? Y ya empiezo a dar el discipulado y todo, y empiezo a hablar de las ataduras, que hay esto, que hay lo otro, y todo, sí, amén, y apuntando, y bla, bla, bla. Y Dios me muestra y me recuerda justo el momento donde yo hice un pacto con alguien. En la secundaria, segundo de secundaria. ¿Saben qué hice? Fue alguien que según, ya sabes, el amor de niños, ¿no? Y mi novia de secundaria. Y de repente, pasaron muchas cosas, ella se fue, era de otro estado, y yo quedé dolido. Un niño, ¿no? Y agarro, y era el tiempo de empezar, todos estaban haciendo su firma. Y en la firma yo agarro y estoy firmando ahí. Ya estaba inventando mi firma y le pongo las iniciales, sin que se dieran cuenta, de ella. Porque parecen mis iniciales. Y entonces cuando pongo las iniciales, yo, así, Señor, sabes que fue en el pasado, pero yo hasta le hacía, para siempre recordarla y llevarla en mi memoria. Pasó, se me había olvidado, ya ni me acordaba de ella. Y en ese discipulado, a los 20 años, Dios me dice, recuerda que hiciste un pacto y tu alma está atorada ahí. No porque iba a regresar, no porque anhelaba que regresara, no, sino porque muy probable si yo me casara en ese momento, yo iba a traer una atadura en mi alma a esa persona. Y entonces cuando empiezas a tener una vida matrimonial, entonces, ¿por qué no se parece a tal persona? ¿Por qué no se parece a Alex? ¿Por qué no se parece? Entonces Dios me empezó, yo estaba enseñando y Dios me estaba hablando, fue raro, ¿no? Yo aquí hablando y aquí en otra cosa. Y Señor, perdóname, vamos a romper ataduras. Yo para no verme tan obvio y saco la credencial, Señor, perdóname, no voy a cambiar la firma, pero lo hice sin entendimiento. ¿Estamos? Ahora, hay cosas más profundas. Ahorita ya no se acostumbra, pero antes se acostumbraba mucho los amigos tomar tantita sangre o pincharse y ¿qué? Y con el otro, ¿verdad? Para siempre, amigos. Hasta los novios. Eso es peligroso, es un pacto de sangre. Ese es un ritual satánico, pero no, a veces no nos enseñan eso. Ataduras en el alma, por ejemplo, en este sentido, de que tú en el presente estás trayendo cosas del pasado en tu matrimonio, de relaciones que no has superado. Porque la alma está todavía atada y tienes que decir, en el nombre de Jesús renuncio a eso, renuncio a esa promesa, renuncio a ese decreto que hice y soy libre en el nombre de Jesús. Ahora, hay ataduras en nuestra boca a causa de que nosotros hablamos por hablar. La Biblia habla que en la poca palabra no hay pecado. Algo así dice, ¿no, Víctor? Es que lee más que yo. Sí, que dice que en la mucha palabra hay pecado, o es al revés. Pero
ahorita que veamos bien la cita, pero habla de que a veces hablamos por hablar. Y cuando estamos enojados decimos cosas que no deberíamos de decir. Por eso no digas cosas si estás muy enojado, guarda tu boca. Porque a algunos se les salen groserías, pero a otros se les salen maldiciones y a otros se les salen pedradas increíbles. Por ejemplo, si yo estoy con mi pareja, ¿no? Y estamos peleando y le dije, nunca te he amado, aunque yo la amo, porque el enojo yo voy a marcar su vida. O de repente ya estoy harto, ya estoy fastidiado de ti. ¿Por qué no te mueres, atadura? ¿Vamos? Entonces tengo que cuidar todo eso a través de yo cambiar mi modo de pensar a través de la Biblia. Y esto que tiene que ver con esta cita, Jonathan, tiene que ver mucho, porque tú no llegas a la bendición a causa de que estás atorado en partes de tu vida. Dios te ha dado una promesa y si no sabes qué promesa Dios te ha dado, te invito a que ores y Dios te va a revelar qué es lo que Dios tiene para ti. Pero a ver, hagamos un ejercicio. ¿A cuántos de aquí Dios les ha prometido algo? Levanta tus manos. Una casa, un carro, un llamado, ¿verdad? ¿Sí? Y muchas veces yo me hice esta pregunta, ¿por qué no llego a eso? ¿Qué me falta, Dios? ¿Qué me falta? Quiero pensar que ya tengo todo. ¿Qué me falta? Te falta circuncidar el corazón. Te falta que mates la antigua manera de vivir. Te falta que rompas estructuras. ¿Ya la tienen? ¿Cuál es? Proverbios 10, 19. Vamos a leerla. Proverbios 10, 19. Y ahora, no quiero decir que, por ejemplo, ya les enseñé que las mujeres hablan más porque así es su estructura. O sea, no quiero decir, no pueden hablar y hablar. Sí, hasta son así. Así que tranquilas. Pero estamos hablando de una prudencia. No es lo mismo sentarnos a platicar, tomarnos un café con alguna hermana de la iglesia, hablar de la Biblia, hablar de algún buen libro, etcétera, etcétera, cosas así. A sentarnos a tomar un café para hacer un chisme. ¿Verdad? Es muy diferente. Y fíjate lo que dice, 10, 19. Sí. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Una de las características de alguien circuncidado es que es prudente. ¿En dónde? ¿Les doy un consejo, hermanas? Bueno, también ahorita a los hombres, ¿sí? Cuando peleen, refrenen, ¿qué? A veces el hombre ya quiere, así ya, espérame, me estoy calmando y de repente está meditando, ay Dios mío, a ver, ¿en qué me metí? Señor, y de repente te estoy hablando y no sé qué. Y se incendia otra vez el lugar porque hay imprudencia. Y se pueden atar uno al otro. Eres un tonto, eres un bueno para nada, tú eres una fodonga, tú eres no sé qué el otro. Y eso va a provocar ataduras. ¿En dónde? En el alma. Y esa atadura no te va a dejar avanzar. Por ejemplo, hay familias que se pelean el testamento, ¿verdad? Y se atan con maldiciones. A veces todos se mueren y el único que no se muere es el mero del testamento. ¿Por qué? Porque hay imprudencia. Y vamos a leer la traducción. Dios habla hoy, a ver. 10, 19, dice lo siguiente. El que mucho habla, mucho yerra. Callar a tiempo, esta me gustó. Callar a tiempo es de sabios. Traducción lenguaje actual.
dice lo siguiente: hablar mucho es de tontos, saber callar es de sabios. Hay una prudencia, hay una sabiduría. ¿Por qué digo esto? Volvemos a Éxodo, para no salirme mucho del tema. Pero antes de entrar con toda la autoridad de Dios, Dios nos tiene que salir al encuentro a circuncidarnos. Dios no nos puede dar algo, porque si no nos vamos a perder. Nuestro corazón tiene que ser, ¿qué? Circuncidado. Ahora, no estamos hablando de una circuncisión natural como en el Antiguo Testamento, sino estamos hablando de una circuncisión ¿en dónde? En el corazón. Entonces esa circuncisión es a través de los procesos que Dios tiene para tu vida. Y si encuentras en Éxodo, encontrarás que cuando va él ya dispuesto, preparado para empezar a ejecutar la ordenanza, le sale el Señor y le dice: hey, momento, no le dice nada, sino lo intenta ¿qué? Matar. Solamente es como que no entiendes, va un proceso. Porque no te has circuncidado en tu corazón y te hace temblar el Señor. La Biblia dice que al que toma por hijo, ¿qué? Lo va a disciplinar o lo va a ¿qué? Azotar. Y cuando eso viene a tu vida es un beneficio. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo: todavía hay cosas en tu corazón que todavía no te dejan avanzar. A eso, hermanos, puede ser una iniquidad. Pueden ser una ligadura. Dentro de 8 días vemos la ligadura. Puede ser una raíz de iniquidad, una situación de rebelión, un pecado propio que no te está dejando avanzar. ¿Por qué no puedes bendecir a tus hijos? ¿Por qué no puedes avanzar? Porque el beneficio de que tú circuncides tu corazón a tiempo será para que también tu familia cercana mire en ti un ejemplo y un modelo de Cristo. Hay muchos cristianos, no aquí en las iglesias grandes, donde no vienen a la iglesia la gente por el testimonio de los que están adentro. Porque no están ¿qué? Circuncidados. Una cosa es que tú tengas medio año. No es excusa, pero una cosa es que tengas y no tengas tanto conocimiento. A otra cosa que tengas 3 años, 4 años y siguiendo maldiciendo, siguiendo diciendo groserías, siguiendo albureando. Siguiendo tratando a la gente y sobre todo a tu familia como una persona que no vale. Entonces, dale gracias a Dios cuando el Señor te sale al encuentro y te frena y te dice: tú no puedes poseer todavía nada porque estás ¿qué? Con una situación en el corazón. Necesitas ser ¿qué? Circuncidado. Y Moisés encontramos, vamos a regresar, nada nos vamos a estar moviendo en Éxodo. Y es un ejemplo porque Moisés nos muestra cómo es el proceso de un líder. Y estoy frente a líderes, ¿verdad? Futuros líderes, ministros del evangelio que Dios va a estar levantando. Algunos ya los está levantando, otros los va a empezar a levantar. Pero previo a eso, créeme que Dios va a empezar a procesarte como a Moisés. A la capacidad que tengas o al llamado que Dios te ha dado, va a venir una mayor responsabilidad. Hermanos, honestamente, ¿cuántos quisieran ser un día pastores? Nadie, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, supongamos que los que están en línea, ¿alguien quiere ser pastor? Tienes que ser circuncidado en el perdón, es decir, toda amargura se tiene que ir. Hermanos, hay pastores que lastiman,
pero hay pastores que son más lastimados por la oveja. Y tú tienes que aprender a amar y cuidar, valorar. A veces se te olvida algo y se enojan y se van. ¿Por qué se fue? Porque se le olvidó mi cumpleaños. Híjole, perdón, por poner un ejemplo. No, pero usted no tiene amor, bla, bla, bla. Y tienes que aprender a colgarte en la cruz, si no te vas a ¿qué? Amargar. Antes de llegar el ministerio, no puedes ejecutar un ministerio con amargura. Un pastor que es amargo, un pastor que está herido del alma, va a tratar mal a la gente. ¿Cómo sabemos si alguien, un líder, un servidor, un congregante, no hablemos de liderazgo, ¿verdad? Está amargado en su alma? Es cómo trata a la gente. ¿Cómo tratas a la familia? ¿Cómo tratamos a los clientes? Hay clientes que quisieras agarrar a cachetada. Okay. ¿Puedo ponerme esta careta? No, mejor la otra. No, gracias. No te las pongas, por favor, porque es por el bien de todos. Hay gente que, bueno, sí, pero si constantemente tu modo de moverte es así, entonces quiere decir que estás amargado. ¿Hay solución? Sí. Pero hay una raíz de amargura que está dando un fruto, y ese fruto yo lo estoy dando. Estoy buscando una manera de ejemplificar los frutos. ¿Me puede pasar los chetos, hermano? Es que no se los van a comer porque ya están rancios. Pero por poner un ejemplo, el fruto, ¿no? Yo este fruto lo trabajé, yo este fruto lo regué, ¿no? Y hay frutos del Espíritu, o fruto del Espíritu, y fruto de la carne. Gálatas, ¿verdad? Hay fruto ¿qué? Del Espíritu y fruto de la carne. El fruto es ¿cómo decirlo? Es un solo árbol que da diferentes frutos, diferente manera de dar el fruto. ¿Sí vamos claros? Y entonces si yo me circuncido el corazón, si yo perdono a tiempo, si yo suelto, si yo bendigo, si yo digo, Señor, pues haz lo que tengas que hacer, límpiame, Dios, y me dejo limpiar, me decepcionan y sigo confiando en Dios, sigo amando a Dios, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que pasar para crear en mí paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera. Entonces yo voy a dar un fruto, soy un árbol. Y entonces mi fruto está medio raro porque quisiera frutas, ¿no? Pero este es mi fruto, por ejemplo. Entonces todos quisieran chicharrones. Digamos que son manzanas. Y en ese fruto, yo cuando le digo a alguien, no se los coman, porque estamos en ayuno. Pero yo llego a alguien, por ejemplo, y le digo, Dios te puede dar paz. Tú agarras paz, ¿verdad? Y se lo come. Dios te puede dar paciencia. ¿Pero por qué crea efectividad? Porque yo estoy siendo la ramita de donde el Espíritu Santo está tomando. Entonces agarra a la gente y da fruto dependiendo el árbol que está edificando y la semilla que está plantando. ¿Vamos claros? Pero yo puedo decirle, ¿sabes qué? Ten paz porque Dios está contigo. Pero ¿cómo sabes si estoy? Porque yo pasé por ahí y un día Dios me tomó en mi corazón y no me soltó y sé que no te va a soltar. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, bla, bla, bla. Pero si mi corazón tiene una semilla mala que es de la carne, entonces ¿cómo va a ser mi fruto? Malo. Dice la Biblia, si el árbol es malo, ¿es el fruto qué? Malo. No puede dar un árbol bueno frutos malos, ni viceversa, ¿verdad? ¿O sí? No. Gálatas 5:16, no lo busquen, fíjate. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando hablamos de los deseos, hablamos de inmoralidad, ¿verdad? De hechicería, no, sí, son bien carnales. Hay más cosas, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Yo sembré un fruto de pecado, un fruto en mi carne, que son, ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Entonces, supongamos, hay dos personas, una que dan fruto del Espíritu Santo y otras que pueden dar fruto malo. Entonces, cuando yo estoy, por ejemplo, y la gente toma del fruto, yo doy, dice aquí, ¿qué? Lascivia, adulterio, por ejemplo, aunque no se lo coma, hermano, toma uno. De repente yo llego y le hablo. ¿Y le hablo qué? Y le transmito adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, murmuraciones, porque todo depende de cómo está nuestro corazón. Y dice aquí que satisfaces la carne o satisfaces el espíritu. ¿Vamos claros? Entonces, antes de tú entrar y ser empoderado por Dios, Dios primero te va a salir al encuentro y te va a decir, cálmate. ¿Pero por qué, Dios? ¿Por qué no? Hay personas, ¿pero por qué no me ponen a servir? ¿O por qué? Yo tengo a alguien que dice, Señor, ¿pero por qué no me dice, por qué no me mandan de pastor? Porque tu fruto todavía es incorrecto. El llamado lo da Dios, pero el desarrollo también. Pero cuando uno está al frente, tú te das cuenta en cómo está su corazón, con cómo vive y cómo actúa. Los problemas son una parte importante del desarrollo del ser humano. ¿Para qué sirven los terremotos? Así es, ¿verdad? Si no hubiera terremotos o temblores en un cierto tiempo de 20 años, ¿qué pasa? Pero acumula energía, 30, 40 años, y después el temblor es mayor porque no fue constante el movimiento. O sea, todo eso que no nos gusta, ¿no? Y cancelamos eso. Pero es importante para el reacomodo de las placas tectónicas. ¿Sí sabías eso? ¿Para qué sirven las tormentas, por ejemplo, en el campo? ¿Verdad? Para limpiar, Así es. Pero es que no lo queremos. Es que aunque tú no lo quieras, es importante para la tierra. Los procesos son importantes para que Dios te salga al encuentro y te tenga que decir, tienes que circuncidar tu corazón. Tienes que romper esa raíz. Es que mi familia fue así. No importa, tú eres diferente. Tú ya perteneces a otro reino, ya no al mismo. ¿Estamos? Entonces, quiero que vayamos ahora a Éxodo, capítulo 2. Fíjate cómo empieza todo. Sabemos la historia, ¿verdad? Cómo en medio de la expansión de Israel, Faraón se endurece, se levanta alguien que no conoce a José, etcétera, etcétera. Y dice, verso 11, dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, viendo que no parecía nadie. ¿Y qué hizo? Y lo escondió ¿en qué? En la arena. ¿Tenía buena intención de liberar al pueblo de Israel? ¿A qué fue llamado? Al libertador. Aquí se mira el llamado, pero un llamado a una persona que es llamada, que no ha sido circuncidada, en vez de dar vida, ¿va a dar qué? Y va a matar, y va a hacerlo en métodos humanos y no dejar que Dios trabaje. Y de repente mata. Aquí nos muestra, primer punto, a un corazón a una persona que fue llamado, pero que su corazón todavía está lleno de la carne.
La circuncisión era el sello y la diferencia entre el pueblo de Israel y los demás pueblos. Pero llega con Pablo y Pablo les dice, ahora la circuncisión no es física, sino en el corazón. Yo conozco a alguien mexicano y le gustó una judía y se hizo judío mesiánico. Y después la amó tanto que se hizo judío. Se circuncidó y andaba así, ¿no? Como judío. Y los judíos se dieron cuenta, la comunidad, de que este tipo nada más iba a jugar allá y lo excomulgan, lo expulsan de la comunidad. ¿Por qué? Él decía, yo ya soy santo porque fui circuncidado. Era su argumento. Yo ya soy más cercano a Dios porque estoy bajo la circuncisión. Pero el problema no es que lo hagas físicamente, porque cuando siguen los problemas en el corazón, no vas a avanzar nunca. El problema es que no hagas las cosas exteriormente y no en tu corazón, porque no vas a avanzar nunca. Un ejemplo, ¿cómo hacemos las cosas exteriormente? Cuando Dios nos pide romper con toda idolatría. Y ya yo llego y rompo toda esa idolatría, rompo cuadros, rompo cosas, pero en el corazón sigo almacenando y buscando ahora a quién idolatrar. Entonces ya no tengo un cuadro, lo digo con mucho respeto, de una imagen, pero ahora sí tengo o una imagen, un ídolo. Ahora lo que tengo yo es el póster de mi predicador favorito. El problema no fue romper la idolatría o esa imagen. El problema fue que no la saqué. ¿De dónde? Hay cristianos que de repente van, por ejemplo, es que me invitaron a una misa y pues tengo que ir para predicar el evangelio y empiezan a rezar en el lugar. Pero ya no tengo imágenes, me persino. Entonces quiere decir que el problema no fue que quitaste eso, sino que no lo sacaste. ¿De dónde? Del corazón. Y cuando tú no sacas las cosas de tu corazón, el problema va a seguir. Entonces las raíces de iniquidades ahora las tienes que mirar desde la perspectiva como si tú fueras el culpable, para poder romper, pedir perdón, renunciar y empezarte a levantar. ¿Te va a costar? Sí. Al principio Moisés no lo entendió. A Moisés le costó 40 años en el exilio. A Moisés le costó mucho tiempo, lejos de mirar que él estaba bien y ahora sus hermanos estaban sufriendo. Y cuando él regresa, antes de regresar se encuentra con la zarza, y en la zarza el Señor le dice, no te acerques, solamente te llamé tu atención. ¿Cómo saber cuando Dios me está llamando? Número uno, tengo una carga en el corazón. ¿Alguien tiene una carga en su corazón por alguna comunidad, por los niños de la calle, por dar comida en hospitales? ¿Alguien tiene alguna carga así? Honestamente, levanta tu mano por lo que sea. Ahí empieza un llamado. Somos ministros de reconciliación. ¿Somos qué? Ministros de reconciliación. Y dice la Biblia que la multiforme gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas formas de demostrar la gracia. Cada uno administrela como le fue dado. ¿Estamos? Entonces, el llamado empieza entendiendo que yo soy parte de ese equipo que Dios ha levantado en estos tiempos como llamado como iglesia, y que va a llevar la multiforme de gracia de Dios a cualquier rincón. Pero entendemos que empieza a despertarse una necesidad por las mujeres, por los hombres, por los niños, por los jóvenes, ¿verdad? Por los empresarios, en la política, etcétera. Hay una necesidad. Número 2, después de esa necesidad Dios va a despertar, parece clase de liderazgo, ¿verdad? Dios va a despertar tu vida y va a llamar tu atención de una manera sobrenatural. ¿Cómo? Y de una manera que llame tu atención.
Algunos tienen que ser quebrantados. Yo tenía una necesidad. Dios me había llamado a los 5 años al ministerio y por muchas otras cosas me alejé. Pero Dios llamó mi vida de una manera sobrenatural. ¿Se me apareció un ángel? No, todavía no. En ese tiempo no. Me escuché su voz diciéndome: hijo mío, levántate a orar. No. ¿Cuál fue lo sobrenatural? Una zarza ardiendo en un quebranto. Me van a matar. Y Dios dijo: adiós al antiguo hombre. Hasta que tú regreses a mí, esto va a cambiar. Señor, pero ¿qué va a pasar? Y que corro a sus brazos, y entonces la zarza empezó a arder en mi corazón. No siempre pensamos que es un llamado sobrenatural, sino es un llamado a la ¿qué? Purificación. Por eso le dice: cambia tu calzado, Moisés, porque este lugar que pisas es santo. Y tú tienes que empezar a cambiar tu manera de caminar, tu manera de dar frutos, y empezar a romper todas esas raíces. Los patrones que se están repitiendo en tu vida, tienes que empezar de una vez por todas a arrancarlos tú solito. Yo estoy para servirte y estamos aquí para orar por ti, pero tienes que enfrentarlos tú. Nosotros te vamos a decir: ándale, sí se puede, desde abajo del ring, ¿no? Vamos a estar gritándote, echándote porras. Pero de que se puede, pero tienes que enfrentarlo. Tienes que romperlo. Tienes que ir: Señor, no más al divorcio en mi familia. Ay, pero están los problemas duros, pero tú estás conmigo. ¿Cómo le hago? Dios te va a dar la estrategia. No más. No más, por ejemplo, la inmoralidad. Señor, ayúdame, no más. No más el chisme, la murmuración. No más, ya no más. Yo callo mi boca. Trato de ser prudente. Señor, ayúdame. No más la amargura, ya no más. Suelta la amargura, suéltala. Perdona. No más la hechicería, no más. A veces nosotros tenemos aceite que representa la unción, ¿no? Para orar nada más. No es que tenga poder. El que tiene poder es Dios, pero es una figura. ¿Es qué? Una figura. Pero hay personas que vienen de idolatría o vienen de brujería, y esto les afecta mucho. ¿Por qué? Porque lo convierten como un amuleto y un fetiche. ¿Has visto personas que ponen el Salmo 91 o alguna cita de la Biblia así? Para que los malos espíritus se vayan. Y no se van. ¿Por qué no se van? Porque hay una circuncisión todavía que no has hecho en tu corazón. El circuncidar, hermanos, te va a doler. El circuncidar te va a doler. Pero va a valer la pena. Tal vez llores. Tal vez Dios permite el quebranto en tu vida para hacerte un hombre nuevo, una mujer nueva. Y eso es entre Dios y tú. Una iglesia va a orar por ti. El amado va a estar contigo. Hay momentos donde Dios dice: no quiero a nadie. Esto es entre tú y yo. Padre, yo la zarza y tú. Hace mucho tiempo fui a un congreso y Dios me había hablado en el año 2017 de la cruz. Ese año Dios empezó a trabajar conmigo, me regresa de vuelta, me asombra cómo hace las cosas. Yo estaba perdido en el sentido de que ya no quería buscarlo, bien mal. Y Dios se empieza a hablarme:
hablar del fuego y todos gritaban amén, amén, el fuego de Dios. ¿Cuántos quieren el fuego del Espíritu Santo? No estamos hablando de un fuego de condenación. Hay dos clases, uno de condenación en el lago, ¿verdad? Del Hades, del infierno, pero hay otro fuego de purificación, no son iguales. El fuego del Espíritu Santo que trae es para limpiarnos y purificarnos. El fuego de la prueba, el fuego del quebranto. Y de repente empiezan a hablar de eso. Y yo grito amén. Y dicen, ¿pero qué crees? También en el fuego se quema la basura. Y hay sueños que son basura. No le sirven a Dios, se van a quemar. Te atrapó Dios, así nos dijeron. Y empezó a tratar conmigo. Hermano, no vas a poder avanzar si no te enfrentas a la cruz. Un discípulo lleva la cruz y sigue a Jesús. En el Calvario dice, voy a morir a mí para vivir en ti. Yo llorando, me dijo Dios, no miras el cuadro completo. Después de la cruz viene el poder de resurrección. Levántate y empieza a ejercer el llamado que te he enviado. Al poco tiempo se abrió el discipulado. No en mi mejor temporada, tristemente, pero sí en el tiempo de la decisión. No tienes que quebrar cosas. Personas fueron abusadas, personas abusaron de otras, personas mataron y te mataron a un familiar, un amigo, y eso sigue en tu vida clavado. ¿Qué se está haciendo? Está germinando. Tal vez se puede ser una raíz de iniquidad. Tal vez alguien de tu familia hizo algo que comprometió toda su genética, su vida, su familia. Hoy estás tú y estoy yo para pedir perdón, salvación y misericordia y levantar a nuestra generación hasta que llegó un Moisés decidido y su esposa entendida, porque el que circuncida a su primogénito no es Moisés, es su esposa. Qué interesante. Vamos a terminar viendo esto. Mira qué interesante es este punto. Éxodo, regresamos. Éxodo capítulo 4. Versículo 24, fíjate que dice: y aconteció en el camino, en una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso ¿qué? Matarlo. Dios le dijo algo acerca de que se considera su hijo. Simplemente le salió ¿a qué? Al encuentro. Y dice el 25: entonces Séfora tomó un pedernal, Séfora su esposa, afilado, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Hay cosas que tal vez tú como pareja no vas a entender, pero tu esposa o tu esposo va a tener una revelación mayor. Por eso es en la Biblia que la mujer sabia que tal vez el hombre va a caminar y la sabia dice: un momento, aquí nos va a matar la santidad de Dios. Vamos atrás. Porque si hubieran entrado así, porque sí, cuando él declara y decreta el juicio contra Egipto y viene esta de la muerte de los primogénitos, hubiera muerto ese hijo que se considera la señal que no hizo Moisés. Ahora, ¿cómo me voy con esto? Es increíble esto porque a veces Dios no nos dice nada, pero nos revela y nos muestra lo que debemos hacer. Ejemplo más práctico, Jonathan. Hay mirada de los esposos o las esposas
sabe, ¿verdad?